a nuestro querido Tony, bienvenido y recibimos de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Bien hallado, damos gracias al Señor por poder compartir con mis hermanos allende la otra orilla. Así que gracias al Señor por esta invitación y gracias a cada uno de ustedes por confiar en un servidor para poder participar con la palabra en esta jornada. En primer lugar, yo quiero decir que no solo me siento muy orgulloso de poder formar parte de este grupo, sino orgulloso en el buen sentido, obviamente, sino también muy bendecido. Bendecido con cada uno de ustedes, con sus aportaciones, con los comentarios, aportaciones, etcétera, que están haciendo constantemente. Así que el Señor sabe lo bueno, lo edificante que ha sido para un servidor el poder estar junto y el poder, de alguna manera, compartir estos tiempos, aunque no soy muy asiduo, pero es por cuestiones de horario que a veces pues me pilla fuera de casa a este horario, ¿no? Este tiempo. Pero cuando puedo, pues la verdad que lo disfruto. Así que una vez más les doy las gracias por haberme incluido en vuestro equipo, en vuestro grupo. Bien, hoy quisiera hablarles de la epístola de Pablo a los Gálatas. Estoy compartiendo con la iglesia esta epístola. Creo que es sumamente importante en el día de hoy volver a revisar, diríamos, el fondo de esta carta. Y digo que es necesario en el día de hoy, porque yo no sé por ahí lo que está ocurriendo en las iglesias, pero aquí en España tenemos una tremenda, por decirlo de alguna manera, problema con la intromisión de los nuevos judaizantes del siglo XXI. Repito, no sé ahora mismo cómo estáis en ese sentido, pero ya desde el siglo I, cuando Pablo escribió esto, ya había problemas con aquellos que querían añadirle a la sencilla fe del Evangelio elementos que eran constitutivos de otra relación distinta de Dios con, en este caso, con su pueblo Israel. Así que desde ese momento empezamos a ver cómo aquellos que durante la predicación del apóstol San Pablo se oponía ferozmente y eran, diríamos, promotores diríamos, de atacar, de agredir, de blasfemar al apóstol San Pablo y a su mensaje del Evangelio de la gracia, del Evangelio por medio de la fe. Algunos de esos, pues posiblemente llegarían o fueron alcanzados por el Evangelio, se convirtieron a Cristo, pero todavía en la mochila les pesaba mucho algunos elementos que no fueron capaces de zafarse de ellos. Pablo sí fue capaz de zafarse de esos elementos, fue capaz incluso de reprender a Pedro porque estaba actuando de una manera hipócrita, pero no todos fueron, diríamos, como Pablo en ese sentido. Creyeron en Jesucristo, pero todavía pesaba mucho todo lo que tenía que ver con el ordenamiento de la ley en las relaciones del pueblo de Israel con Dios. Y obviamente lo que apreciamos en esta carta es un tono muy duro, un tono muy seco, un tono, diríamos, grave, porque lo que estaba ocurriendo realmente era serio. Cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, una de las 7 palabras que dijo fue consumado es. Y creo que no le damos mucha importancia a ese término, pero es un término contable para los hermanos que manejan la finanza, pues ese era un término que dejaba bien claro que los asientos, el haber, el debe, etcétera, etcétera, estaba prácticamente, como se suele decir, full, estaba arreglado, estaba todo ok. Era una expresión, repito, que Jesús exclamó con un poder tremendo.
telestai, está consumado, está acabado. Las cuentas están arregladas. A partir de ese momento, él estaba asumiendo en la cruz del Calvario toda la deuda que un servidor tenía con Dios. Él estaba clavando en la cruz el acta que me era contraria, el acta de los decretos que me era contraria. Y estaba clavándola para cargar él con mi acta que me era contraria. Con lo cual, entiendo que a la obra de Jesucristo no se le puede añadir absolutamente nada. Hay que tomarla tal cual Él la entrega, tal cual Él la pone en nuestro haber. Hay que creerla y obviamente tenemos que vivir en ella. Estos que habían creído en Jesucristo, repito, que estaban estorbando la obra en la región de Galacia, o en las iglesias que estaban en la región de Galacia, querían añadir esos elementos y estaban generando una confusión en la iglesia de Cristo. Y Pablo lo que les va a recordar son 4 cosas fundamentales. Hoy, obviamente, voy a hacer un acercamiento muy corto, claro está. Pero Pablo quiere dejar bien claro 4 cosas fundamentales. Que hay un Salvador único, y ese Salvador único es el Señor Jesucristo. No hay 2 Salvadores, hay uno. Que hay una fuente única de salvación, y esa fuente única de salvación es la gracia de Dios. No hay 2, solamente hay una. Que hay una base única de salvación, y esa base única de salvación es la muerte expiatoria de Cristo. Solamente hay una, no hay 2. Que hay un medio único de salvación, y ese medio único de salvación es la fe en Cristo, no valen las obras. Pero estos de alguna forma estaban diciendo, estaban proponiendo que, bueno, vale, hasta aquí podemos llegar, tenemos un acuerdo, hay un Salvador único que es el Señor Jesucristo, pero ¿y qué ocurre ahora con el proceso, diríamos, de la santidad? Sí, la salvación, obviamente, decían ellos, esto es a causa de la muerte de Cristo y la fe que ponemos en su muerte y en su resurrección, pero para el devenir diario necesitamos, y lo que Pablo está diciendo es que no necesitamos, excepto creer y obedecer. Creer y obedecer en el Evangelio es lo que nos salva y es lo que nos santifica. Ambas cosas van unidas de la mano. No podemos desprender del plan de Dios la salvación, aceptar que Jesucristo es el Salvador, pero ahora, para poder vivir una vida, diríamos, de santidad, he de añadir aquellos elementos constitutivos de un momento que pasó y que Cristo cumplió, porque ningún ser humano fue capaz de cumplirlo de una manera plena y total. Así que con esta breve introducción nos acercamos a los 5 primeros versos. Y hoy quisiera, no quiero cargarles mucho, hoy solamente quisiera hablarles del autor, Pablo. Y quiero hablarles del autor, de Pablo, desde 4 perspectivas distintas. Primero, vamos a hablar de Pablo como el hombre natural, o sea, antes de ser llamado Pablo, cuando se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. ¿Y qué podemos decir del hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre, diríamos, no alcanzado por la gracia redentora de Dios, el hombre que no tenía a Cristo? Pues podemos decir algunas cosas interesantes. Y obviamente todo lo que voy a decir después lo leeremos en sus propias palabras. Pero podemos decir que el apóstol era étnicamente judío. O sea, Saulo era judío de pro, era un judío que obviamente tenía asumido su condición de formar parte del pueblo elegido de Dios. Claro que cuando llegamos a este aspecto es interesante ver que el pueblo de Israel había fracasado. El pueblo de Israel ha fracasado constantemente. Lo único que lo mantiene es la pura gracia de Dios, porque Dios tiene un proyecto y tiene unos planes concretos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero como nación ha fracasado ruidosamente y constantemente. Fue un pueblo escogido por Dios, eso no cabe la menor duda. Fue un pueblo liberado con poder de lo alto, fue un pueblo sacado con una autoridad indiscutible
las garras del faraón. Fue un pueblo trasladado, llevado a un lugar llamado, obviamente, Palestina, como lo conocemos en el día de hoy, Canaán, como era conocido antiguamente, un lugar que fluía leche y miel, y donde el Señor los introdujo con poder, porque obviamente si no fuera por la mano de Dios, pues esas batallas que libraron no se habrían conseguido, no se habrían logrado. Por lo tanto, el apóstol San Pablo tenía muy grabado esa condición étnica como judío. Un pueblo que había sido colocado en el ombligo del mundo de entonces. Aquello era el cruce de carreteras, era, como diríamos hoy en términos, diríamos, actuales, era un nudo ferroviario, que eh, estamos hablando de otro concepto, pero la similitud es la misma. Era por donde pasaban, por donde convergían todos los, diríamos, los pueblos del norte de África, el mar Mediterráneo y lo que conocemos como Asia, Oriente Próximo y Oriente Medio, que según desde donde se mire se habla o se dice de una manera diferente. Pero aquello era un entronque. Y es importante porque ese entronque, antes de que el pueblo de Israel llegara ahí, estaba ocupado por una serie de naciones idólatras que, entre otras cosas, adoraban pues a dioses que exigían el derramamiento de sangre humana dentro de sus ritos y dentro de sus ordenanzas. Y obviamente Dios deseaba quitar ese mal, erradicar ese mal que se estaba de alguna forma esparciendo a lo largo del mundo conocido y colocar a un pueblo que, que fuera capaz de proyectar un mensaje radicalmente diferente. Un mensaje que estaba basado en la ley, un mensaje que tenía su fundamento en las declaraciones de Dios a través de la ley, a través de los profetas, etc. Un mensaje que incluía la salvaguarda de los más débiles, un mensaje que hacía referencia a las viudas, a los extranjeros. Ya había una ley de extranjería en tiempo de Moisés, eso es muy interesante. Ya había métodos para cuidar que no se enquistara la pobreza en aquellos tiempos. Ya había leyes que impedían que la pobreza se enquistara en su pueblo a través de los años de remisión, a través de la devolución de, diríamos, de las pertenencias de las tierras, etcétera. O sea, era una ley para aquellos tiempos realmente revolucionaria, increíblemente novedosa. Y Dios quería desde ese punto concreto del mundo con que eso ocurriera. Bueno, todos conocemos la historia, el pueblo se instala, tenemos el periodo de los jueces, y a cada uno, como dice en dos ocasiones en el libro de los jueces, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y claro, cuando uno hace lo que bien le parece y no lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios, pues así no va. Y la historia de Israel, pues fue así. Llegó el periodo de los reyes y la decadencia fue aumentando hasta que hubo, perdón, hasta que hubo pues la división del reino en dos reinos. Bueno, la historia ya todos la conocemos y creo que sobre decirlo. Ahora, llegamos a este punto en el siglo I de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo cómo desgraciadamente en las connotaciones, diríamos, étnicas del pueblo judío, pues no habían variado mucho. Incluso dentro de ellos mismos había, diríamos, una segregación, había, por decirlo de alguna manera, acepción de personas, incluso dentro de ellos mismos. Los fariseos se creían superiores al resto de sus compatriotas judíos. Y esa cosa de alguna forma iba y fue marcando el carácter, diríamos, de aislamiento, de separación, de indiferencia hacia los demás, cosa que en el corazón de Dios desde el principio no estaba. Dios anhela y Dios deseaba la integración de todos los pueblos. De hecho, por eso encontramos historias maravillosas como la historia de Ruth, donde no solo fue acogida en el pueblo, sino que al final entra dentro de la línea de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿quién era Saulo? Pues repito, un hombre judío, con todo lo que eso conlleva.
pero también era romano, era ciudadano romano por nacimiento. Él había nacido en Tarso, y al nacer en Tarso, pues tenía la condición de ciudadanía romana. En un encuentro que tuvo con un alto dirigente, aquel le dijo que cómo había adquirido su nacionalidad romana, y él le dijo por haber nacido, ya que él le confesó que había pagado dinero por ella, porque obviamente ser ciudadano romano en aquellos tiempos era un privilegio muy grande. ¿Cuál era la formación académica de Saulo? Pues fue discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era un individuo con un reconocimiento, con un prestigio nacional indiscutible. Así que ser discípulo de Gamaliel, pues es un equivalente moderno a ser egresado por una de las grandes universidades de este mundo. Era tremendamente importante ser discípulo de Gamaliel. Era un hombre seguidor estricto de la ley de Dios, por supuesto, como judío, enseñado dentro de la disciplina de Gamaliel, pues era un hombre que seguía estrictamente la ley de Dios. En relación a su religión, la de judío, el seguidor de la ley de Dios, era de condición fariseo, y eso marcaba una tremenda diferencia con respecto al resto de los judíos. Había una oración por ahí de un fariseo que se levantaba todas las mañanas y le daba gracias a Dios por no ser como los demás, que no eran leídos, que no eran gente experta, que no le doy gracias a Dios por no haber nacido mujer y cosas por el estilo, ¿no? Ese era, diríamos, el menosprecio de los fariseos hacia el resto de sus compatriotas. Y este era uno, fariseo, Saulo. Respecto a sus convicciones y manifestaciones de las mismas, era un individuo celótico, y lo digo con Z, celótico. Nosotros los canarios nos cuesta muchísimo pronunciar la Z, no la pronunciamos ni para decir sorjo, pero así era un celótico. ¿Y qué es un celótico? Bueno, un celótico era aquel grupo que se armaba para defender la integridad de Israel contra los invasores romanos. Había un celote junto con nuestro Señor Jesucristo como discípulo suyo, que obviamente entendemos que necesitó cambiar sus paradigmas y de alguna forma dejar de acuchillar, de matar a los demás, sino amar a aquellos que eran sus enemigos. Pero el apóstol San Pablo posiblemente no actuara como actuaban los otros celotes a la cuchillada con los romanos, pero su corazón sí lo era. Su corazón era un corazón que respiraba amenazas, era un corazón que respiraba la muerte, era un corazón que obviamente tenía un comportamiento en este sentido celótico. Y todo es importante notarlo porque en esa condición el Señor lo derriba, como llegaremos ahora. Ahora vamos a ver esto que les acabo de decir en las propias palabras de Pablo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versos del 1 al 5, donde dice: varones, hermanos y padres, en esa defensa ante el pueblo, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Ahí está el carácter celótico del apóstol San Pablo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bueno, esta es la descripción que él mismo hace y que yo de alguna manera he narrado, porque simplemente con esta lectura ya comprendemos un poco quién era Saulo de Tarso. Pero este hombre natural fue alcanzado. Y repito, en este estado fue alcanzado. Y es que la gracia de Dios está por encima de cualquier pecado. La gracia de Dios va mucho más arriba. La gracia de Dios es excelsa. La gracia de Dios es sublime. Y este hombre en esta condición fue alcanzado.
Fue alcanzado, obviamente, yo creo que en dos momentos muy peculiares de su vida. Uno de ellos lo vemos en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versos del 58 en adelante. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues lo que vemos allí es a un Saulo de Tarso que estaba presente en la defensa y muerte de Esteban. Y digo, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, que no puedo sentar cátedra para eso, pero entiendo que el ser testigo, el ser testigo de una defensa, de un testimonio como el de Esteban, pues eso no deja, diríamos, no deja igual a nadie. El antes y el después de ser testigo de lo que pasó en aquel momento no deja igual a nadie. Ha de haber, obviamente, algo pasó en la vida del apóstol cuando obviamente todavía no había sido transformado por el Señor. Creo que fue alcanzado. Las palabras dice en el capítulo 7, y apedreaban a Esteban, perdón, verso 59 del capítulo 7, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús. Y esto es importante, mantener esto. Saulo estaba ahí, estaba escuchando a aquel hombre que había hecho una descripción brutal, apabullante de la realidad del pueblo de Israel. Y yo, la última vez que compartí esto con mi iglesia, dije, ¿seríamos capaces nosotros de, ante alguien que nos demande razón de nuestra esperanza, tener las ideas tan claras como la tuvo Esteban, tan claras y en un momento tan oscuro? O sea, tener las ideas claras en un momento tan oscuro como el que estaba viviendo Esteban, obviamente no es nada sencillo. Dependemos ahí absolutamente de la gracia de Dios, de la iluminación de Dios. Pero también es importante mantener nuestra memoria fresca, el ser capaces de repasar, de interiorizar todo lo que es la historia de la salvación para poder presentarla de la manera que Esteban la presentó. Bueno, pues mientras apedreaban a Esteban, dice, mientras apedreaban a Esteban, verso 59, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ahora la parte de abajo del capítulo 8, la primera parte, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte, porque en el verso 58 anteriormente dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que la presencia de Saulo en ese momento, para mí fue realmente, fue muy importante para su vida. Después llegamos al momento definitivo en el cual Saulo fue alcanzado. Y eso es lo que se nos narra en el capítulo 9. Pero recuerden las palabras de Bernabé, Señor Jesús. Llegamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles y ahí pues leemos pues ese momento en el cual el camino de Damasco es derribado, Y dice la palabra, mas yendo por el camino, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden, él era judío. Como judío y conocedor de la ley, Saulo obviamente tenía conocimiento de que en el pasado Dios se manifestó de una forma similar, a través de una luz gloriosa, a través de una luz que superaba la luz del sol, una luz diferente, una luz distinta, una luz celestial. Así que como buen judío era buen conocedor de todos esos, diríamos, momentos cumbres de la historia. Cuando ocurre ahora en el camino de Damasco, si no se hubiese escuchado estas palabras, Saulo estaría pues disfrutando de la presencia de Dios y posiblemente en su fuero interno él estaría diciendo,
caramba, qué privilegio, ni que yo fuera Moisés para poder tener este momento tan especial, ¿no? Ni que yo fuera Moisés, el que sí que estuvo en medio de la luz, sí que estuvo en medio de la nube, sí que estuvo delante de la misma presencia de Dios. Pero el problema fue lo que oyó desde esa luz, cuando escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí los esquemas mentales de Saulo tuvieron que sufrir un golpe impresionante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque la relación que él tenía de lo leído, de lo aprendido, de lo escuchado, de la luz en relación a su pueblo, era obviamente la visitación de Dios, era la presencia de Dios. Y él en su foro interno era un seguidor estricto de la ley, como hemos leído, y dentro de su carácter celótico, él estaba totalmente convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto para Dios y delante de Dios. Escuchar, por tanto, esto tuvo que ser tremendamente traumático. ¿Por qué me persigue? Eso obviamente tuvo que dar lugar a la pregunta de Saúl. Si no se hubiese escuchado el por qué me persigue, Saúl no habría preguntado lo siguiente: ¿quién eres, Señor? Eso fue necesario que el corazón de Saulo indagara, porque la confusión era tremenda. ¿Quién eres, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Señor Jesús, dijo Bernabé, y él oyó. Y ahora, en este momento crucial de su vida, lo que se escucha desde esa luz es: yo soy Jesús, yo soy el Salvador de mi pueblo, a quien tú persigues. Obviamente, cuando uno lee todo esto, pues tiene que pensar y meditar en lo complejo que tuvo que ser para Saulo este momento tan importante en su vida. Fue tremendamente complejo para él, muy difícil. Pero ahora ya vamos viendo a un hombre transformado. Hemos visto a un hombre natural, hemos visto ahora a un hombre alcanzado, y a partir de este momento empezamos a ver al hombre transformado porque fue alcanzado, porque fue llamado por el Señor. Y el hombre transformado es uno que dejó de ver el mundo como estaba acostumbrado. Fue un hombre que dejó de ver el mundo como estaba acostumbrado. Eso estamos hablando de la cosmovisión. La cosmovisión de los pueblos a veces no tiene nada que ver con la cosmovisión de Dios para los pueblos. Y eso yo creo que es vital, que como pastores, de alguna forma, hagamos entender a los pueblos la necesidad de ver el mundo como Dios lo ve. La necesidad de ver a los que están a nuestro alrededor con los ojos de Jesús, no con los ojos de nuestra cultura, no Parece con que los ojos de nuestra forma de pensar, no con los ojos de nuestra manera de ver las cosas, sino verlo con los ojos de Jesús de Nazaret. Y aquí Pablo quedó ciego para, de alguna manera, dejar de ver el mundo como estaba acostumbrado. Versículo 8 dice así: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, en aquella ciudad que él iba con el deseo de arrasar, de quitar de en medio a los seguidores de Jesucristo. Su cosmovisión fue anulada. Ahora, este hombre transformado fue uno que vio la necesidad de orar antes que comer y beber. O sea, su necesidad versus prioridad. La necesidad obviamente era la de comer y beber, pero para él la prioridad no era beber y comer, era orar. Y eso lo encontramos en el verso 9 y el verso 11. Es donde estuvo, dice, en Damasco, 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y en el verso 11 dice: y el Señor le dijo, levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora.
Él tuvo la necesidad de eliminar todos aquellos aspectos que eran necesarios para la subsistencia de su cuerpo, porque su espíritu estaba en este momento reorganizando su vida, su mente, su alma y todo su ser. Así que él dijo, se acabó el comer y el beber, yo me tengo que centrar en la oración, porque este encuentro es mucho encuentro. Este momento ha sido realmente muy importante. Vemos a uno al cual Dios abrió sus ojos a una nueva realidad. ¿Y cuál fue la nueva realidad? Pues en Hechos 9, verso 15, 16 y el capítulo 22, verso 12 y 16, podemos leer lo siguiente. Pero vamos a leer Hechos 9, 15 y 16, donde le dice el Señor a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa es la nueva realidad. Ya no era hacer padecer a otros, ahora era padecer él. Y él obviamente fue uno que padeció de una manera terrible en su vida. El ver el mundo de una perspectiva diferente le llevó a exclamar que de los pecadores él era el primero en la línea, el primero en la fila, y que de los apóstoles él era el último. Él aprendió humildad en ese encuentro. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esas fueron palabras que de alguna manera demolieron todo su sistema teológico y lo trastrató de una manera tremenda. El hombre transformado, el hombre natural, el hombre alcanzado, el hombre transformado. Y ahora llegamos a ver el apóstol, enviado y capacitado por el Señor, porque eso es exactamente o casi literalmente lo que significa apóstol, un enviado, aquel que se envía, y aquí claramente lo acabamos de leer en las palabras de nuestro Señor a Ananías. Él irá, él va a ser enviado, él va a ir, es un instrumento escogido para llevar el Evangelio. Esa es obviamente la finalidad para la cual el Señor lo llamó y lo transformó, para enviarlo, para conformarlo poco a poco al carácter de su hijo, a imagen de su hijo, y que esa imagen de su hijo fuera de alguna forma trasladada a muchos discípulos hasta el día de hoy. Fue enviado y fue capacitado por Dios, eso es obvio, pero también fue reconocido por la iglesia. Y eso también creo que es importante. En Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, leemos las siguientes palabras. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. En esta lista de personas que eran, diríamos, por decirlo de alguna manera, el liderazgo de la iglesia, hay una mezcla, diríamos, maravillosa. Hay personas de diferente color, hay personas de diferente trasfondo, digamos, cultural, de diferentes fondos sociales, pero que estaban juntos porque estaban unidos en un mismo cuerpo, habían sido bautizados en un mismo espíritu y estaban todos ellos, independientemente de su origen y su trasfondo, estaban todos ellos sirviendo al Señor. Mientras estaban sirviendo al Señor, dijo el Espíritu Santo, verso 2, apartadme a Bernabé y a Saulo, el primero y el último de la lista, ¿verdad? Bernabé y a Saulo, el primero y el último, para la obra a que los he llamado. Y una vez que obviamente ellos entendieron que el Señor estaba vindicando el llamado de Saulo, y en este caso también de Bernabé junto a Saulo, lo que hicieron fue identificarte con esa realidad, dar la diestra de compañía, la diestra en la cual estamos manifestando que vamos a respaldar, reconocemos lo que Dios ha hecho en tu vida y vamos a orar por ti y vamos a estar pendiente de tu vida. Eso fue lo que hizo la iglesia de Antioquía. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí encontramos, por tanto, al apóstol. Un tremendo recorrido en la vida del apóstol Pablo, desde que era un hombre natural como Saulo hasta que fue enviado. Pues, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude, nos bendiga a seguir enriqueciéndonos con todos estos matices. Les animo a leer la epístola a los Gálatas y ver con tanta claridad esos
4 proclamas que hace el apóstol. Un Salvador único, el Señor Jesucristo, una fuente única de salvación, la gracia de Dios, una base única de salvación, la muerte expiatoria de Cristo, y un medio único de salvación, que es la fe en Cristo. Que el Señor les guarde, les bendiga, y una vez más, gracias por poder compartir esta palabra con todos.